Bueno, vamos a empezar a preparar. A ver, voy a poner. Ahí se ve, ¿no? Daniel, ¿se ve bien ahí? Sí, Ok. Bueno, este curso de los lunes que le pusimos para incrementar o aumentar o contribuir a la conciencia nacional, hoy quiero compartir con ustedes una convicción que si no instrumentamos nosotros un plan de formación a nivel nacional, si no tomamos un poco más en serio de lo que lamentablemente hasta ahora hemos hecho al respecto, la situación del país evidentemente va a seguir como estamos ahora. O mejor dicho, eh, yo quiero compartir con ustedes la convicción de que si no instrumentamos eh, la Escuela Superior Peronista como plan de formación nacional, vamos a seguir teniendo las dificultades que tenemos. Y lo que pretendo hacer hoy es compartir con ustedes que esta convicción no es una locura mía ni de Daniel Giacinti, con el cual insistimos en estas cosas, sino una convicción de Perón, una convicción de Perón, eh, porque fue el único instrumento que él utilizó para su revolución en paz. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Y si mi generación, de lo que hoy pintamos ya muchas canas, nos hemos formado como hemos podido, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, que en mi caso no fueron muchas, hasta que me jubilé y me puse a estudiar todo este plan de formación, porque además la Escuela Superior Peronista existió de 1951 al 55 y los libros del plan de formación de la Escuela Superior Peronista, la primera edición fue en 1954 y la segunda edición fue en el 2010, exceptuando algunas ediciones esporádicas o la que hizo Daniel eh, en su organización Villa Manuelita o en su fundación Villa Manuelita. En la edición completa, la segunda la hizo en el 2010 el Instituto Juan Domingo Perón, con la salvedad de que al ser un instituto nacional dependiente del Ministerio de Cultura, tampoco puede vender los libros. De manera que, lamentablemente, ahora una de las, no sé si la única o una de las pocas posibilidades que hay de adquirir libros son los de Villa Manuelita que ha editado Daniel y los de Editorial Fabro que terminé de editar yo en diciembre del año pasado. Ante la realidad que está viviendo el país, yo quiero insistir a los compañeros, porque veo honestamente que se le da muy poca importancia a la formación. Quiero compartir con ustedes la urgencia y la necesidad de que saquemos todos el bastón de mariscal, no hagamos caso a nadie, hablando de dirigentes, porque lamentablemente no tienen conciencia de esta necesidad, no hay conciencia de la formación,
No hay conciencia de la necesidad de la información de nuestros valores, de nuestra cultura peronista, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hoy quiero compartir con ustedes es la convicción de que esto no es una locura mía, sino una convicción del general Perón, porque para él, como insiste tantas veces Daniel Di Giacinti, el peronismo no es un partido político y menos un partido político liberal como ahora lo estamos sufriendo, sino un movimiento nacional porque Perón todo lo que hizo lo hizo y lo dijo y lo propuso al conjunto del pueblo argentino. Y nos recuerda a él que nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Y para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto que hoy no solo no lo hemos logrado, sino que están en el gobierno los que piensan absoluta y totalmente contrario a esta idea del general Perón? Yo estuve rastreando algunas de las razones que él nos da y en el modelo argentino de Proyecto Nacional, que es su última actualización política, nos dice lo siguiente: si se quiere salvaguardar la nación que hemos recibido, nación y patria de la cual muy pocos hablan hoy, lamentablemente, nación y patria de la que muy pocos hablan hoy, si se quiere salvaguardar la nación que hemos recibido y seguir adelante en el proceso de preservarla y depurarla, o se usa la política de la fuerza o bien se elabora la fuerza necesaria para respaldar una política. La palabra fuerza en Perón siempre, por lo menos en conducción política, hace referencia a compañeros y compañeras que coinciden con nosotros en un proyecto político. Una Argentina de felicidad y de grandeza admite únicamente la segunda alternativa. Necesitamos, pues, crear la fuerza requerida para sustentar una política nacional. O la fuerza o qué. Yo estoy absolutamente convencido que es la política de la fuerza o la política de la persuasión que utilizó Perón permanentemente. Y la persuasión para llegar al conjunto de nuestro pueblo mediante la formación y la información. Y sigue el general en el modelo argentino. No tengo dudas de que este es un momento crucial de nuestra patria. Parece que está profetizando. O profundizamos las coincidencias para emprender la formidable empresa de edificar una gran nación, o continuaremos paralizados en una absurda intolerancia que nos conducirá a una definitiva frustración. Parece que como no le hemos hecho caso en casi nada, estamos lamentablemente paralizados en una absurda intolerancia que nos conducirá a una definitiva frustración si realmente no reaccionamos nosotros, o por lo menos mi humilde intención es sacudir todo lo que pueda el pensamiento, la conciencia de los compañeros y compañeras, planteando lo que dice acá el general Perón. O profundizamos las coincidencias para emprender la formidable empresa de edificar una nación, o continuaremos paralizados en una absurda intolerancia. ¿Y qué nos propone Perón para lograr esto? La primera
la primera tarea es la unidad nacional como finalidad primera. Y lo dice así en el discurso ante la Asamblea Legislativa del año 50. Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, finalidad primera, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes, cosa que nuestros enemigos siempre han hecho lo contrario, como nos está pasando ahora, y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y hacer que cada argentino se sienta dueño de su propia patria. Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social, que para este gobierno es, creo que según mal no recuerdo, es una desgracia o un absurdo. Para eso Perón nos propone considerar y atender al conjunto de nuestro pueblo, considerar y atender y tomar a nuestro pueblo como una sola unidad, como una sola organización. Y recordar lo que Perón nos dice en el capítulo 2 de Conducción Política, que debemos reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos, por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Porque si no nos pasa lo siguiente, que según él debe haber un organismo que cuando aparezca uno de esos hombres o mujeres para quienes el interés personal priva sobre el interés del conjunto, le aplique una condigna sanción. Ojalá tuviéramos esto. Y Perón sigue: señora o señor, usted es personalista, usted quiere trabajar para sí, váyase al campo y trabaje para usted. Esto lo dice el general Perón ante los delegados a la constitución yo diría del movimiento o del partido peronista el 1 de diciembre del 47. No hay nada superior al interés del conjunto, cosa que ahora pareciera que hemos aprendido todo lo contrario. Primero yo, segundo yo, tercero mi grupito, y al pueblo que lo parta un rayo, o que lo gobierne mi ley. ¿Qué nos propone Perón para solucionar esto? El 1 de mayo del 74, ante la Asamblea Legislativa, nos decía: venimos haciendo en el país una revolución en paz, compañeros. La nuestra es una revolución, debería ser una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. O como dice por ahí en otro texto, hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Hoy es absolutamente al revés. Todo el mundo habla solo y exclusivamente de las personas. Y por supuesto estamos todos peleados con todos. Si el instrumento es la idea, primero hay que tenerlas. Eso es evidente, ¿no? Y de ahí su excelente formación moral, intelectual y técnica, que lo hace a Perón, en nuestra opinión, uno de los intelectuales más brillantes de nuestra historia, entendiendo por intelectual a un compañero o compañera que con sus ideas cambia para bien la vida de muchos y durante mucho tiempo. Esto lo dijo hace más de 70 años y nosotros, por lo menos en mi humilde opinión, esto tiene una conmovedora actualidad.
Eso nos pide una formación moral, intelectual y técnica, que también pide de mil maneras de militantes y dirigentes, sobre todo en conducción política. Y si de idea se trata, la segunda tarea elemental, que pareciera que no hay conciencia de esto, pareciera que los peronistas tendrían que surgir debajo de las piedras, que no hay que informar nada a nadie, que no hay que formar a nadie, que la juventud se hace peronista porque sí, que sabe todo lo de la doctrina porque sí. Pareciera que para ser médico hace falta primaria, secundaria, 6 años de facultad, formación permanente, y si sale un mal médico, por ahí mata 4 o 5. Pero para ser político no hace falta ni primaria, ni secundaria, ni ningún estudio de ninguna naturaleza. Y para ser peronista parece que menos. Y un mal político, un mal peronista, un Menem, un Macri, este hombre que nos gobierna hoy, un mal político mata miles y miles de personas. Una compañera recién estaba comentando, o un compañero, que salió en Crónica hoy, que un jubilado se pegó un tiro por la situación económica en la que están muchos jubilados. Entonces, la primera tarea que nos propone Perón es tener ideas. La segunda es transmitirlas, para lo cual es imprescindible una tarea docente que Perón tenía muy clara y realizó durante toda su vida. Tan docente es esta tarea que Perón define al conductor político como necesariamente maestra o maestro, tarea que él realizó toda su vida. Toda su vida. Y iba a comentar una cosa personal, pero lo dejamos para... Yo tuve la suerte de ver a Perón el 4 de diciembre del 66. Ni me conocía, ni sabía quién era. Yo de casualidad caí ahí. Y habló 1 hora y media de la sinarquía internacional. Toda su vida fue un maestro de los grandes. Y esa tarea docente la realizó él del 43 al 45 con los trabajadores y durante toda su vida. Por eso, el fruto de esa tarea fue el 17 de octubre. Y él lo dice claramente. Con eso ganó las elecciones en febrero del 46 y con eso, con ese apoyo popular, con esa participación popular y como dice Daniel tantas veces, que no solo le transmitía sus ideas y su proyecto político, sino que los invitaba a participar. ¿Y por qué fue posible el 17 de octubre? Porque esa invitación a participar ya era, se había hecho carne en los compañeros. Y él mismo lo dice, después lo vamos a ver. O sea que con esa formación surgió el 17 de octubre, con esa formación en la gente ganó las elecciones, con esa gente que lo acompañó en la realización de su proyecto político, realizó el primer plan quinquenal con miles de obras de todo tipo, donde realizó la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Cuando vio que todo eso que él propuso era realidad, porque nunca él propuso nada para teorizar, fundó el 1 de marzo de 1951 la Escuela Superior Peronista. Fundó la Escuela Superior Peronista.
En 1953, con los que formó, del 51 al 53, formó las escuelas regionales, una en cada provincia, en cada regional de la CGT. Estaban las escuelas, o sea, la revista Mundo Peronista, que transmitía todo el plan de formación que llegaba al conjunto del movimiento. En el aspecto sindical, en el 48, me parece, formó las primeras escuelas sindicales. Después estaban las escuelas regionales en cada una de las regiones de la CGT. Estaba la Escuela Superior Sindical acá en Azopardo, para la formación de los dirigentes superiores de cada uno de los sindicatos. Y estaba también el Instituto Juan Domingo Perón, que era un instituto de formación superior a la cual acudían los compañeros que después iban a ir a las distintas embajadas como delegados obreros. Y les decía antes que Perón nos proponía que deberíamos ser nosotros militantes y mucho más los dirigentes, deberíamos ser maestros. Y él lo dice así en Conducción Política. Y comparto esto con ustedes insistiendo que no son locuras de uno, que debemos asumir la responsabilidad de transmitir y de formar al conjunto de nuestro pueblo para que no nos pase otra vez lo que nos está pasando ahora como única alternativa. Usamos la política de la fuerza, cosa que no es nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político es una revolución, pero en paz. Entonces necesitamos la persuasión. Y él lo dice así: conducir en política es difícil, pero a la vez de ser conductor hay que ser maestro o maestra. ¿Por qué tenemos que ser maestro o maestra? Hay que enseñarle a la masa, compañeros y compañeras. Hay que educarla, no son locuras mías. Hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, a nosotros, los militantes, porque la conducción no se puede realizar con un hombre o una mujer y una masa, o sea, el conjunto de la gente. Porque si esa masa o esa gente no está encuadrada, se disocia, como nos ha pasado ahora y en el 2015. Y en el 2019 ganamos por el espanto, no por proyecto político nuestro. La masa debe estar encuadrada por hombres y mujeres que tengan la misma doctrina del conductor. Cada uno tiene su doctrina y hace lo que se le canta. Que hablen el mismo idioma, que sientan como él. Y yo lo puse acá en rojo porque realmente dice, eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción. Debería ser la tarea principal de nuestros conductores. Sin eso no se puede conducir. Y lo explica mejor. Es como si yo, general de un ejército, quisiera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argentino. Eso es lo que venimos haciendo desde hace no sé cuánto. Venga 1 millón de hombres y mujeres, vamos a pelear. Ahora decimos vengan y vótennos. ¿A dónde los voy a llevar? Tengo que tomar al 1 millón de hombres y mujeres, enseñarles a pelear, desarrollar su instrucción, su intuición de lucha, su espíritu de lucha, darle la causa por la cual luchamos y entonces sí, nombrar los oficiales y suboficiales para que los encuadren, o sea, para que los organicen. Después, dice él, me pongo al frente y entonces sí, pan comido. Es la tarea que hizo él y la tarea que nos propone a todos y a todas. Entonces, por eso uno insiste tanto en el plan de la Escuela Superior Peronista, que es el único plan que tenemos
es el único plan, por lo menos el único que yo conozco, y si ustedes conocen alguno más, en el peronismo hablo de plan, no de ideas sueltas o de cursos sueltos. Y por eso propongo que tomemos cada uno de nosotros el plan de la Escuela Superior Peronista, lo tomemos como base de la formación, porque esta conducción política, que es la experiencia de Perón, esta historia del peronismo, que el ejemplo de Evita como militante, nuestro ejemplo de amor, de mística, está los libros, la parte básica o las materias básicas, doctrina peronista, filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista. Están las materias complementarias, organización peronista. Está la materia técnica para transmitir e inculcar la doctrina. No solo Perón nos hizo la doctrina, sino además en la escuela se trataba de enseñar a los militantes y a los dirigentes cómo hacer para transmitir mejor nuestra doctrina al conjunto del pueblo. Y por último, las realizaciones del peronismo. Hablando de eso, yo me enteré, digo, militando desde el 2019 hasta el 2009 hasta el 2015 en una organización. Yo me enteré 15 días antes de las elecciones del 2015 que el gobierno de Néstor y Cristina, o por lo menos el gobierno de Cristina, tenía un libro que se llamó Tenemos Patria o algo así, donde se informaba de todos los derechos adquiridos y el ministerio donde se otorgaba y la dirección y el teléfono, etcétera, etcétera. No tenemos ni formación ni información. Entonces, es imposible que nuestro pueblo nos acompañe. Además, si no realizamos, como nos pasó últimamente, lo que decimos, es imposible que nuestro pueblo nos acompañe libre y voluntariamente en nuestro proyecto político. Entonces proponemos, siguiendo a Perón, dar prioridad, compañeros y compañeras, en la distribución del tiempo, a la formación doctrinaria peronista, a la formación y al estudio de la doctrina peronista, a la formación en las ideas, a la formación en nuestro proyecto político en forma individual, pero sobre todo colectiva. Porque lo que podemos hacer acá es mejor que nada, desde ya. Pero la tarea real es la tarea que ustedes pueden hacer en su ámbito de militancia, en la escuela que pueden formar. Los libros los tienen tanto en Villa Manuelita como en la editorial Fabro que hemos editado. Si no pueden o no quieren los libros, en la página web Escuela Superior Peronista, en el primer nivel son todos PDF en A4 que los pueden editar, los pueden imprimir para que cada uno tenga su apunte y pueda estudiar desde un apunte. No se puede estudiar con el celular, y tampoco uno pretende que en estos encuentros podamos transmitir una tarea completa, porque además la doctrina tiene teoría, tiene principios generales, tiene teoría y tiene formas de ejecución. Y la única manera de entender bien los principios explicados por la teoría son a través de la discusión entre compañeros, primero para entender bien de qué se trata, segundo para explicarlo a los que no lo entienden, y tercero para ver cómo en la realidad en la que está cada uno se podría ir actualizando esa doctrina o esos principios explicados por la teoría. ¿Por qué tenemos que tener una escuela en cada uno de estos ámbitos? O como nos dice Perón,
las 1000 escuelas peronistas en todo el país. Primero, para aportar a la unidad de concepción en cada ámbito y especialmente para transmitirla al conjunto de nuestra gente y disminuir el analfabetismo político de un porcentaje importante de nuestra población, para transformar a la masa en pueblo como nos pide Evita, si queremos un gobierno nacional y popular permanente o una revolución en paz permanente, o no nos pase como nos viene pasando, que venimos de tumbo en tumbo. Venimos de tumbo en tumbo. No hay otra alternativa, por lo menos en mi convicción y por lo que he podido leer y estudiar de Perón desde el 2011 hasta la fecha, tratando de rescatar todo lo que fue su plan de formación. El único instrumento que utilizó Perón fue la persuasión a través de la formación. Y cuando sus ocupaciones no se lo permitían llegar al conjunto, formó una escuela. Y nosotros lo que deberíamos hacer es seguir en esa escuela. Perón también lo dice de esta manera en Conducción Política. Uno debe tratar esto para nosotros, que somos simples militantes rasos, sin ninguna tarea importante, porque también ahora pareciera que la formación consiste en ir a escuchar a un compañero importante o sabio. No hace falta ni que sea importante ni que sea sabio, sino que uno debe tratar, aunque no sea nada, de serlo todo, si tiene la responsabilidad de la conducción o la responsabilidad de compartir con los compañeros nuestro ideal. Que no nos pase como pasa ahora, que los intereses dominan a los ideales. Indudablemente que eso facilita, o sea, debemos tratar, aunque no seamos nada, de serlo todo si tenemos esa responsabilidad. Indudablemente que eso facilita extraordinariamente con la difusión, el perfeccionamiento y la elevación del nivel cívico-cultural de la masa. Si realizamos este plan de formación, de difusión, de perfeccionamiento, de elevación del nivel cívico y cultural de la masa, es más comprensible, más fácil y todo se sistematiza mejor cuando hay una alta comprensión y esta viene con la elevación del nivel cultural. Permanentemente Perón habla del nivel cultural de nuestro pueblo. Y en el esquema de la doctrina peronista, la primera tarea de la justicia social es elevar la cultura social de nuestro pueblo. Y sigue Perón en Conducción Política. De ahí que yo crea que el peronismo tiene una función esencial que realizar dentro del pueblo argentino. Ir elevando la cultura política, la cultura cívica del pueblo. Y escuchen bien, compañeros y compañeras. Sin eso estaremos siempre expuestos a que nos saquen la masa, enseñándola. Y yo puse acá como en el 2015, tendría que llegar como en el 2015 y en el 2019. No, 2015, en el 2019 ganamos por espanto y volvimos a perder en el 2023, 2015 y 2023. Pero sí, miren lo que dice el general, ¿cuál es la tarea que deberíamos hacer? Pero si le enseñamos a la masa, o sea, a nuestra gente para convertirla en pueblo, a discernir por sí, a apreciar por sí, a comprender por sí, entonces estamos seguros de que no la volverán a engañar nunca más. Esto es lo que hizo él del 43 al 45 y el resultado fue el 17 de octubre. Porque la gente supo discernir por sí, supo apreciar por sí y supo comprender por sí lo que tenía que hacer. Y sin ninguna conducción, porque él estaba en Cana. La dirección de la CGT había convocado para el 18.
Y esos compañeros que sabían discernir por sí, apreciar por sí y comprender por sí, en una semana se organizaron. En un día pusieron 1.000.000 de personas en la Plaza de Mayo y, no, y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez conseguido el objetivo. Y no engañada, no podrá irse con los que tienen la mala intención, como nos ha pasado ahora, sino que irá con los que tienen la buena intención. Y acá explica Perón por qué fue posible el 17 de octubre. Y lo pongo como una confirmación más de lo que debemos hacer. O sea, volver a imitar a Perón, a empezar de nuevo, como hizo él, uno en cada uno de sus ámbitos. Y dice él, quiero referirme a la masa en conducción política, no es invento mío. Nosotros quizás seamos en el orden político, él fue, no nosotros. Él fue en el orden político los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado a dar a la masa el sentido y el sentimiento adecuado para la conducción. El sentido y sentimiento adecuado es que la gente entienda y por sí misma actúe como debería actuar, como hizo el pueblo del 17 de octubre. Por eso, dice Perón, nos ha obedecido y han sido posibles un 17 de octubre y un 24 de febrero, en las condiciones de adversidad tremenda en que nosotros debimos afrontar esos actos decisivos de la vida del partido peronista. Si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo cuando el 17 de octubre perdió el comando, él estaba en Cana, perdió la conducción, no hubiera procedido como lo hizo. ¿Por qué actuó así nuestro pueblo el 17 de octubre? Porque actuó por su cuenta. Actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque ya estaba educada. Ya estaba educada. Y también quiero compartir con ustedes a quién tenemos que ir, a dónde hay que empezar, no de arriba. Miren por dónde empezó Perón. La doctrina fue adoptada primero por los y las trabajadores. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla. Nos dijo el 1 de mayo del 74 ante la Asamblea Legislativa. Lo acabo de expresar. Ellos fueron mis hombres y mujeres. Elegí a los humildes, a las humildes. Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podían salvar a los humildes. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 10 de octubre del 45, entregué a ellos todos mis ideales diciéndoles más o menos estas mismas palabras. Estas mismas palabras. No se vence con violencia, compañeros y compañeras. Se vence con inteligencia y organización, usando la inteligencia, estudiando para podernos organizar. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Con la persuasión, compañeros y compañeras. No tenemos otra herramienta. Porque además, para nosotros y para los dirigentes y para todos, miren lo que pensaba él. La responsabilidad del dirigente es total. Si lo sabremos ahora teniendo en la presidencia este mamarracho. No es suficiente que a uno le digan
Usted es un dirigente. Él debe capacitarse para dirigir. Nosotros debemos capacitarnos para dirigir. Desgraciado el pueblo que nombra como dirigentes a hombres y mujeres que no saben dirigir. Peor todavía si son perversos como el actual. Compañeros y compañeras. Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres y mujeres que no saben dirigir. Porque la responsabilidad del dirigente es total. Lo del ciudadano es simplemente lo del ciudadano. Los que dirigimos, refiriéndose a él que era presidente de la nación, tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos. La responsabilidad de una sola persona, por lo menos, por quienes nosotros podemos tener una influencia. Es una cuestión de amor a la responsabilidad de enfrentar la tarea de conciencia y de responsabilidad el capacitarnos para desarrollar de la mejor manera y honradamente la tarea de dirigir. Repito, compañeros y compañeras, es una cuestión de amor a la responsabilidad de enfrentar la tarea de conciencia y de responsabilidad el capacitarnos para desarrollar de la mejor manera y honradamente la tarea de dirigir. Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido el tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad. Estas ideas quería compartir con ustedes, compañeros. El camino que nos propone Perón entonces, indicándonos la forma y manera en que deberíamos actuar en cada comuna, en cada barrio, en cada básica, en cada organización, en cada municipio, en cada provincia y en la nación para llegar a todas y todos los ciudadanos. Él siempre lo hizo para el conjunto. La Escuela Superior Peronista era para el conjunto del pueblo argentino. Y él lo decía así en el primer número de la revista Mundo Peronista que apareció el 15 de julio del 51. Hemos fundado una Escuela Superior Peronista. Esto, lógicamente, conforma un pequeño sector de la formación peronista. Lo hemos hecho solamente aquí sin tener otro sector en cuenta. Consideramos que por algo teníamos que empezar, esto, compañeros, por algo tenemos que empezar. Ahora tenemos el plan de la Escuela Superior Peronista y decidimos comenzar por arriba. Nosotros no podemos por arriba, no somos presidentes. Empecemos por abajo, porque abajo hay otra organización que responde a la política. Él era presidente, nosotros no. Hablamos ya con el director de la escuela pensando la manera de extender este medio de acción a la cultura política. Cuando la formó ya estaba pensando en ampliarla. Como esta escuela peronista podrán formarse, por ejemplo, escuchen bien, no son locuras mías, en las 14 provincias y 8 gobernaciones, escuelas regionales, dependientes de la escuela superior que funciona en capital. En las unidades básicas, entre 4 o 5 unidades o 10 unidades que se hallen cercanas en las ciudades importantes, se podrán formar ateneos peronistas, a los que concurran las personas de todas esas básicas. Esto es de Perón, no es mío. La Escuela Superior Peronista tiene por misión encarar la formación y preparación de nuestros militantes y dirigentes en las tareas de gobierno y la capacitación de los mismos para la conducción política. Las dos cosas. Capacitación doctrinaria y capacitación técnica. No tenemos ninguna de las dos. Con ello perseguimos desterrar el caciquismo que hoy existe en absolutamente todos los lados y todos los ámbitos. Con ello perseguimos desterrar, dice él, desterrar, por favor, el caciquismo y el caudillismo para reemplazarlos por la conducción honrada y racional, haciendo de aquel oficio oscuro e intrascendente que hoy es la conducción en nuestro movimiento, que envileció la política por tantos años, hacerlo una actividad noble y elevada, destinada a ser ejercida por ciudadanos humildes, pero sabios y virtuosos.
La Escuela Superior Peronista representa el comienzo de una nueva etapa en las actividades políticas argentinas. Ojalá lo hubiéramos continuado. Suprimidos el fraude y las inmoralidades, compañeros y compañeras, nos resta ahora terminar con los sistemas que conducen a ellos. En esta escuela han de formarse los hombres y las mujeres que con capacidad y virtud de las dos cosas han de enfrentar a nuestros adversarios que aún usan el insidioso método de la calumnia, la difamación y la infamia. Nada ha cambiado en la historia, compañeros. La calumnia, la difamación y la infamia siguen usando y otras cosas más. Los bombardeos, el secuestro, la tortura, etcétera, etcétera. Intentamos así desterrar de la política argentina el sistema de la falsedad y el engaño que usan hoy nuestros gobernantes para instaurar el de la sinceridad y la lealtad. Buscamos organizar una fuerza, compañeros y compañeras, organizar una fuerza que intelectual, espiritual y materialmente sea una garantía para el pueblo argentino. Somos hoy el movimiento peronista una garantía para el pueblo argentino en lo intelectual, en lo espiritual y en lo material. Nos proponemos, decía General Perón con la Escuela Superior Peronista, transformar una masa inorgánica en un pueblo organizado, con alto nivel de cultura cívica y una amplia conciencia social. Y concluye él, la creación de las escuelas peronistas regionales, los ateneos culturales, miren todo lo que tenía en aquella época, los cursos de elevación cultural, los cursos de capacitación y las escuelas sindicales están destinadas a ese objeto, reemplazando los antiguos comités de tan triste memoria. La Escuela Superior Peronista es el Instituto Superior de Cultura Justicialista y está destinada a dar orientación integral y uniforme a toda nuestra cultura política. Y hoy no está Perón para transmitirnos esta idea, pero sí está el plan de la Escuela Superior Peronista que yo estoy absolutamente convencido que puede ser tomada como base para realizar todo esto que nos pide Perón. Entonces, la Escuela Superior Peronista, tomada como eje de todo un sistema de formación social, moral, política y doctrinaria, como bien detalla Perón en el texto anterior. Todo ese sistema, unido o enlazado con la revista Mundo Peronista, a través del cual se informaba de los discursos de Perón y Evita, los discursos dados por Perón y Evita, o sea, conducción política, historia del peronismo, la actividad propuesta por la Escuela Superior Peronista, la explicación de las 20 verdades, etcétera, etcétera. La Escuela Superior Peronista, que al ser inaugurada por Perón y Evita el 1 de marzo del 53, nos decía lo siguiente. La Escuela Superior Peronista, que será una escuela que ha de cumplir 4 funciones fundamentales, permitirá la realización de ciclos completos, desde la concepción hasta la realización terminal. Para ello, en primer lugar, es función y es misión fundamental de la escuela desarrollar y mantener al día la doctrina. Si la compartimos, si la estudiamos, si la discutimos con los compañeros. Si no, quedan los libros nada más. En segundo término, es su misión, es la misión nuestra, inculcarla y unificarla en la masa. En tercer lugar, debemos formar a los cuadros justicialistas, a nosotros los militantes y dirigentes. Y en cuarto lugar, debe capacitar a la conducción. Deberíamos tener un instrumento de capacitación para los dirigentes. Vale decir, trabajar para la formación de los conductores del movimiento. Deberíamos. Y acá trato de poner todas las materias que hemos puesto en nuestra
en nuestro aporte al plan de formación de la Escuela Superior Peronista, que ahora son libros que están a su disposición en Editorial Fablo. Lo que nos falta en la Escuela Superior Peronista, el significado y sentido que tenía para Perón la formación política. La Escuela Superior Peronista primer nivel, que es la recopilación y fundamentación doctrinaria de todas las materias, una síntesis de todas las materias. Conducción política, historia del peronismo, la doctrina peronista o justicialismo, que yo le agregué a las demás materias que había en la escuela superior, porque no se explica, pretendiendo compartir con los compañeros una explicación de la definición de doctrina peronista, filosofía peronista, sociología peronista, política peronista, economía peronista, organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y realizaciones del peronismo. Y yo le agregué un trabajo sobre el método y un trabajo sobre el esquema general de la doctrina peronista, que es un esquema muy bueno que encontré en el libro Técnica para transmitir la doctrina. Entonces, la Escuela Superior Peronista, que existió desde 1951 hasta el 55 y que todavía no la hemos recreado, sobre la que hemos trabajado muchos años para rescatar el contenido de cada una de las materias, como les decía recién, rescatar ese plan general implementado por Perón y Evita, como pueden observar en la página web escuelasuperiorperonista.com. Ya lo expliqué esto, porque Perón nos pide tomar al pueblo como una unidad, como una sola organización, para que tengamos la organización espiritual, para que tengamos todos la misma finalidad, persuadir al conjunto del pueblo para que todas y todos los dirigentes trabajemos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Ahora ustedes, compañeras y compañeros, militantes o dirigentes, tienen aquí a su alcance todos los textos que al ser PDF los pueden bajar para imprimirlos, estudiarlos, hacerlos carne y practicarlos. Si crean o promueven en la creación de una escuela en su organización, sindicato, unidad básica, centro cultural, municipio, provincia, con el mismo plan de la Escuela Superior Peronista, adaptado a su realidad, volveremos a lograr la necesaria unidad de concepción nacional, la unidad en la finalidad que para nosotros debería ser la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, para la consecuente unidad en la acción nacional, para lograr una revolución en paz, un gobierno nacional y popular permanente. Y con esto, compañeros y compañeras, quería compartir con ustedes esta convicción de que necesitamos que cada uno de nosotros, con lo opuesto, nos hagamos cargo de la formación en cada uno de nuestros ámbitos, y ojalá les sirva el plan de la Escuela Superior Peronista, que yo estoy absolutamente convencido que si lo ponen en práctica, sobre todo los jóvenes, que tienen todavía mucho hilo en el carretel. Y si no pueden los libros, hagan apuntes. Sin libros, sin apuntes no se puede estudiar. Y esto hay que estudiarlo. Hay que reflexionarlo con los compañeros, como en cualquier ámbito de estudio. El pensamiento de Perón lo entiende cualquiera, pero hay que darle importancia. Sí, Daniel, Ripa, desmuteate y dale. No, bueno, había levantado Horacio Brasilio. Hola, sí. Sí, Horacio. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, y todos los compañeros que están
acá presentes. Me parece muy, muy interesante esta recreación, algo que es implícito en la filosofía del peronismo, del justicialismo, que es la idea de la docencia, o sea, de la necesidad de capacitar. Cuando Perón dice elevar la cultura política, la cultura cívica del pueblo, es lo que está diciendo que es necesario justamente para lograr una mayor conciencia social, que uno de los aspectos más importantes de la filosofía justicialista. Ahora, me parece que en esta exposición tan completa, en términos de lo que planteaba la Escuela Superior Peronista y lo que faltó una palabra, Antonio, que sí estuvo en la reunión anterior, y yo les recuerdo en particular el video de Perón, porque una de las cosas que, Perón, es que él tenía una formación militar. Espera. Dale, sí, disculpame. Sí, ha tenido una formación militar, de ser un militar. Lo tenía incorporado en su digamos, en su filosofía de vida, Sí, sí. además de la conducción, que es absolutamente necesario para lograr articular, otro elemento del cual él insistió mucho y aplicó, y dentro de esto, que es lo que se llama la planificación. No, desde ya. La planificación es mucho de lo que vos dijiste, justamente para lograr la aplicación de esos conceptos, para lograr de que digamos, las ideas, sobre todo cuando se es gobierno, ¿no? Se puede hacer antes también preparándose para hacer gobierno, es la planificación. Y yo no sé si es de Perón, pero yo tengo presente una definición, pero que está de alguna manera implícita en esto, que la planificación es el instrumento de la revolución en paz. Seguro, sí, sí. Eso, Primer yo me he planking. dedicado toda la vida, a la planificación sanitaria, y entonces recuerdo en el año 83 haber desarrollado una charla en Mar del Plata, ¿eh? junto con el doctor Florial Ferrara. Sí. Me tocó a mí dar una charla sobre la planificación justicialista. Y obviamente decíamos muchas de las cosas que vos dijiste hoy, que a lo cual habría que redondearlo con el concepto de que la planificación es ese instrumento de la revolución. Pero no es cualquier planificación. Y vuelvo a la idea de que la planificación militar hay que pensar a dónde queremos llegar. Hay que tener objetivos, pero hay que tener estrategias. No, más bien, la Y las planificación estrategias está, implican... perdóname, Horacio, hablando de la Escuela Superior Peronista, el tema de la Sí, planificación está perfectamente desarrollado en, en la materia organización peronista. O sea, claro, hubo seguro. tres elementos de organización. Lo que apareció en temas de doctrina como síntesis, los apuntes de organización peronista con una explicación teórica, como la que estamos tratando de compartir con los compañeros, y después en el 54 apareció el libro Organización Peronista con un desarrollo mucho más amplio. Y yo traté de sintetizar esas tres cosas en el libro Organización Peronista Recopilación, pero sí, sobre todo especial importancia tiene el segundo plan quinquenal, donde Perón plantea a la conducción como filosofía de la acción, ¿no? Claro, y que Sí, decía sí, también que además no es una planificación de tipo normativa como la que justamente caracterizaba al comunismo, a la planificación de la Unión Soviética, sino que él hablaba de la planificación estratégica, sí, que sí, es sí. justamente, la diferencia está en que la planificación estratégica incluye, reconoce la existencia del otro, pero también se puede hacer como hay que tener en cuenta al otro como enemigo, o en la guerra como Sí, sí, enemigo, sí. para poder vencerlo.
La cosa, planificación estratégica justicialista es una planificación participativa que implicaba tener en cuenta la participación del pueblo. Esa era la gran diferencia entre el modelo de la planificación justicialista con la otra planificación. Y simplemente lo hizo siempre que estuvo en el gobierno. Los dos planes quinquenales, el plan 33, y en la provincia de Buenos Aires nosotros participamos de la renovación justicialista en el gobierno de Antonio Cafiero, que también hizo su plan trienal. Es un plan trienal de 87-91, y que sí. lamentablemente no en todos los gobiernos peronistas se utilizó la planificación. Eso Porque no hay, es la autocrítica que tenemos que hacer. Horacio, No, porque no hay formación. Cada claro. uno, ¿eh? Cada uno ha hecho las cosas como ha podido, lo de nuestra generación, ¿no? Y por eso insisto yo tanto en la importancia de la formación para que eso que hicieron ustedes, Absolutamente. ese plan que totalmente de acuerdo, todo lo hizo Perón con un plan. Y tal es así, o sea, un plan realización de una doctrina, porque la definición de doctrina peronista es el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal. La doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema, etcétera, etcétera, es el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal. O sea que el segundo plan quinquenal fue la forma y manera de realizar planificadamente, como decís vos, la doctrina peronista, que es lo que deberíamos hacer nosotros si estudiáramos todas estas cosas, ¿no? Incluso esa planificación permite una gran movilización Sí, del, sí, sí. Sí, para Daniel, participar. perdón. Sí, está bien, terminé. Daniel, ¿levantaste la mano o desmuteate? Perdón. Sí, me motiva mucho lo que dice Horacio, que bueno, aparte sé que es un compañero que ha trabajado muchísimo ese tema, ¿no? Sí, sí. A mí a veces una de las cosas más difíciles de entender es el tema, eh, la diferenciación que él hace, ¿no? De la planificación en la comunidad organizada a las planificaciones de otras experiencias como la soviética, por ejemplo, donde en realidad sí se planificaba, pero el pueblo lo único que tenía que hacer es aceptar la planificación y se acabó. Este es el plan, y si no te gusta, jorobate, ¿no? Una Sí. de las cosas más difíciles de implementar en la comunidad organizada es que la planificación sea una cosa creativa en permanente marcha, ¿no? Ese es uno de los temas más difíciles de lograr, o sea, el espíritu autodeterminante, ¿no? Sí. Por eso la planificación en realidad lo que hacía, en el plano de lo ideal, ¿no? Estamos hablando, era primero, como hizo Perón en el segundo plan quinquenal, convocar a la organización para que las distintas organizaciones del pueblo tomaran un compromiso concreto de trabajo. Y de alguna forma lo que la planificación era sintetizar para el pueblo los compromisos tomados y para que todo el mundo supiera, digamos, cuál era su situación personal ante la revolución, él como hombre, como ciudadano suelto. Yo que estuve en China, yo pude observar el tema de la planificación, cómo funciona en China. O sea, en China, por ejemplo, con el tema del plan quinquenal, el ciudadano chino va a trabajar y esté de acuerdo o no con el gobierno, sabe dónde va a ir su esfuerzo. Porque el gobierno previamente dijo, bueno, este plan quinquenal, que son 5 años, el objetivo es el del último, que fue el 14, creo que era terminar con la pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso lo que hace es que el ciudadano en su vida diaria pueda saber dónde va su esfuerzo individual, ¿no? Y sentirse parte de una nación en marcha. Porque lo que pasa es que todo eso va acompañado también de otro tema, que es evitar el electoralismo, ¿no? Evitar la política que tenemos hoy, donde las responsabilidades son del que gobierna, elegido por el voto, ¿no? Entonces eso genera un enfrentamiento permanente. El planteo de Perón en la comunidad organizada es que la planificación era el ordenamiento del compromiso del conjunto, ¿no? Y entonces Sí. después todo el mundo iba laburando. Y dice Perón, lo que hay que sacar es el electoralismo, la política electoral, hay que sacarla
por ejemplo, del Estado totalmente. No tiene que haber política en el Estado. A qué se refería Perón? A la política electoral. ¿Por qué? Porque la única política Perón es lo que vos decías, Antonio, el tema de la construcción nacional. ¿Y cuál es la política de la construcción nacional? Es sencillamente lo que el gobierno puede hacer. La SUBE, es el petróleo, son construcciones concretas. Eso es la política real. Es lo que el país va construyendo, ¿no? Esa es otra cosa bien difícil de interpretar. Sí, hablando del segundo plan quinquenal, y de acuerdo a lo que vos decías, igual lo que decía Horacio sobre la participación de la gente, Perón recogió más de 100.000 sugerencias para hacer el segundo plan quinquenal. Y estaba el, el instituto, no me acuerdo ahora bien el nombre que tenía, pero lo dirigía Raúl Mendé, que era el director de la Escuela Superior Peronista, creo que se llamaba Instituto de Estudios Técnicos, que recogieron todas esas propuestas que venían de ciudadanos, gobernadores, intendentes, concejales, diputados, senadores, etcétera, más de 100.000, y las sintetizaron en lo que fue el segundo plan quinquenal. Por eso, cuando se hace la explicación del segundo plan quinquenal en el 1 de diciembre, a partir del 1 de diciembre del 52, Raúl Mendés explica cómo lo hizo, y también cada ministro después explicaba cada una de las cosas que proponía en su ministerio, ¿no? El sentido, el significado. Perdón. Antonio, Sí, Lorenzo. quisiera hacer una pregunta. Adelante. Ayer en el tema de la marcha, cuando termina, hicimos una conversación. Entonces se hablaba de la unidad espiritual que deberíamos tener. Bien, uno ha conceptualizado de una determinada forma como lo entiende. Lo que me gustaría es que escucharlos a ustedes hablar de esto. Sí, Ustedes que sí. tienen más experiencia que uno. No, Entonces, a ver, si cabe la pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? ¿En qué consiste esto? Porque uno sí. tiene la conceptualidad, ¿no es así? Pero por lo menos particularmente a mí me gustaría escucharlo a ustedes. Sí, sí, sí. Mira, la organización, yo te decía antes, Perón toma a la Argentina como una sola organización. Y ahí la importancia de la materia de organización. Porque para Perón toda organización de cualquier naturaleza tiene dos elementos esenciales. Una familia, un club o lo que sea. Una fábrica, un partido político, un movimiento político. Una organización espiritual, que le llama él, o sea, el conjunto de ideas y sobre todo la finalidad que debería unir a los integrantes de una organización. Me explico. Siempre pongo el ejemplo de la fábrica de zapatos. Los que están en una fábrica de zapatos tienen la idea clara de que están ahí para fabricar zapatos. Pueden tener distintas actividades dentro de la fábrica, pero a nadie se le ocurre ahí fabricar camisetas. ¿Qué es lo que pretende Perón con la organización espiritual nacional? Para él, la organización espiritual nacional es la doctrina, debería ser la doctrina. O sea, una finalidad para todos y todas. O sea, lo que dice él en Conducción Política es reemplazar a nuestras opiniones personales o de grupo, o sea, a nuestros intereses personales, por una doctrina, una causa nacional que nos una a todos. Porque si no nos pasa lo que nos pasa ahora, que cada uno hace lo que se le canta. Y no puede en una organización de cualquier naturaleza, sus integrantes no pueden hacer lo que se les canta. Deberían hacer lo que es, o sea, los peronistas deberíamos tener como finalidad suprema, como dice la definición de doctrina peronista o justicialismo, deberíamos tener todos y todas, dirigentes, militantes,
de la finalidad suprema de trabajar todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, sabiendo qué significa y sabiendo cómo realizarlo, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, con la participación del conjunto del pueblo. ¿Y para qué la participación del conjunto? Es como decíamos antes, pues si no, no es peronismo. O sea, la organización espiritual es lo que Perón buscó siempre, de todas las maneras, porque sabía, al ser militar, sabía que si en su batallón se iba a una batalla y a algún loco se le ocurría tirar un tiro para atrás, es una desgracia, como nos está pasando, tener un presidente que patee en contra. ¿Se entiende? O no sé, es lo que, si algún compañero quiere ampliar la idea, pero es eso, es la doctrina. La organización espiritual debería ser la doctrina. Y de ahí la importancia de transmitirla. De ahí la importancia de que no solo la conozcamos, sino que la entendamos bien y la practiquemos y la transmitamos al conjunto del pueblo. Es lo que me se ocurre decir. ¿Te puedo agregar algo? Sí, Daniel, cómo no. Quizás uno de los temas más difíciles de entender es esta idea, porque viste que estamos acostumbrados desde siempre que la política es seguir a un caudillo o seguir una idea de un partido en concreto, y eso es la política. Ese es nuestro sistema, ese es el liberalismo, y el planteo de Perón es tan revolucionario que no entendemos. Entonces, es difícil asumir esta idea de que la política es lo que nosotros vamos a construir y que no hay otra cosa. Porque estamos acostumbrados a que, bueno, y nosotros también hemos cometido este error, nos presentamos ante nuestro pueblo, los peronistas, digo, actualmente, diciéndole, seguime a mí, votame a mí, que yo te voy a resolver los problemas. Y el planteo de Perón es organizar espiritualmente al conjunto para ver entre todos qué hacemos. Es tan sencillo como eso. O sea, el peronismo es un llamado al conjunto de la comunidad para organizarnos y empezar a trabajar juntos. Y que eso es la política. Y por eso plantea una nueva democracia, por eso dice Perón, el tema acá es que hay que organizarse, y también hay que organizar la parte política. Los políticos también tienen que tener un acuerdo para poner esto en marcha. No es que yo tengo esta idea y la idea mía es mejor, entonces, no. Hagamos ordenemos esto y pongámonos todos a trabajar. Suena tan sencillo que suena irreal, ¿no? Entonces Perón dice, bueno, la única forma de organizar la creatividad es organizando el espíritu de la cosa, que todos más o menos miremos la realidad de una forma parecida y tengamos una misma escala de valores. Entonces eso ordena el conjunto, ¿no? Entonces, bueno, por eso una de las cosas, una de las frases raras que hay por el modelo, decía que toda organización política tiene que ser absolutamente objetiva, en el sentido de que yo no me organizo para imponer una idea, no, me organizo para participar. O sea que yo como organización no tengo que imponer una idea a nadie, no. Yo me organizo para juntarme con el resto de la comunidad y ver qué hacemos. Bueno, eso es un poco, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil entender el concepto, porque vivimos peleando para imponer una idea contra otra idea, contra otra idea. No, pero a ver, al tener una definición, el peronismo como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza es una propuesta al conjunto del pueblo argentino para lograr eso que decís vos, o sea, ordenar y realizar la felicidad de todos y todas, que es la propuesta, por lo menos es lo que entiendo yo, que el peronismo tiene una propuesta que no es de imposición, sino de persuasión. Trabajemos juntos, y creo que lo dice bastante claro en el modelo argentino de proyecto nacional también, o sea, como la primera propuesta, trabajemos todos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y veamos cómo lo podemos hacer en conjunto, ¿no? Me parece. No, por eso, eso reafirma, no, es exactamente eso. Esa frase que vos decís
tiene la amplitud necesaria para que el contenido lo vaya poniendo la actividad del pueblo. Exacto, Bien. exacto. ¿Cómo hacemos hoy la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? A través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, esa es la tarea de hoy, ¿no? A ver, Daniel Ripa levantó la mano. Sí, ¿qué tal, Antonio? Bien. Ahí dejé un comentario sobre un ejemplo que dio Guillermo Moreno justamente en estos días. Y justamente comentaba el ejemplo de la fabricación de zapatos, ¿no? Decía, convocar a las organizaciones libres del pueblo, ¿no? A las distintas ramas, las ramas técnicas, las ramas de los comerciantes, todos los representantes, digamos, que sean doctrinarios y que tengan fundamentos respecto de su realidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podría decir, el ejemplo que dio puntualmente es, podría pasar que quienes hoy son fabricantes, por ejemplo, de zapatos, digan, elegimos no fabricar más zapatos. Nos hemos dado cuenta que en este momento es un buen momento internacional, por ejemplo, para fabricar, porque tenemos cierta oportunidad para fabricar las mejores, no sé, ojotas, ¿no? Para exportar o para el pueblo. Eh, y eso es algo que surge de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? O sea, los comerciantes, los técnicos, ofreciendo las distintas, la incensión internacional inteligente y otras cosas doctrinarias, para elegir cuáles serán las distintas medidas doctrinarias. Y entonces ahí, en el caso, por ejemplo, de que el justicialismo esté en el poder, use los distintos organismos del Estado o simplemente con estímulos para permitir y contribuir al éxito de estas medidas que tengan en cuenta cosas como principalmente el tema de la mano de obra y todo lo que sea la grandeza de la patria, ¿no? Sí, sí, puede ser una. Las formas y maneras es lo que realmente deberíamos discutir ahora, ¿no? Sí, Claro, Horacio. claro. Horacio, vos levantaste la mano, Horacio. Estás muteado, Horacio. Ahora sí, un comentario sobre lo Compañero, que decía recién Daniel. lo despido, perdón, lo despido porque tenemos que hacer otras cositas, se nos está acabando el tiempo. Está, Así Lorenzo, que será está. hasta el viernes, ¿no? Muchísimas gracias por No, todo. gracias a vos por participar. Hasta luego. Sí, y además porque Antonio también mencionó el tema del modelo. Justamente una de las diferencias entre la parte, digamos, fundacional de la doctrina justicialista del 40 y pico, digamos, cuando empieza Perón, y lo que Perón aporta en el modelo para el proyecto nacional, es que encuentra también la manera de canalizar la filosofía de la comunidad organizada a nivel del Estado, a través de lo que él llama el Consejo para el Proyecto Nacional, donde justamente por encima del trabajo del propio gobierno, que por ahí depende más de una acción del partido político o de la coalición, él abre el juego a la comunidad organizada a la posibilidad de plantear un plan de largo plazo para el proyecto nacional. Y ahí entonces, en ese consejo, va totalmente más allá de los partidos políticos y convoca a todas las organizaciones preempresariales, sindicales, la universidad, todo. Y ese dice, para formular un proyecto nacional. Ese es el gran aporte que hace Perón con el testamento político del 74. Y que lamentablemente, por lo menos yo he visto que muchos compañeros peronistas no solo no lo conocen a veces, sino que tampoco lo han implementado en los gobiernos. Es decir, porque la clave del peronismo ha sido también ir más allá del partido político. Él decía, el partido es nada más que una herramienta electoral. Y si solamente pensamos en armar coaliciones para gobernar
o para ganar elecciones, sino para gobernar. Una vez que se gobierna ya es necesario dejar de lado eso y pensar que uno está gobernando para todo el país, con todas las organizaciones y todo. Así que bueno, creo que eso es muy importante también. Sí, sí, sí. O sea, para la participación de todos y todas en la tarea de todos y todas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, sí, ¿Podría agregar algo? sí, 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 Marcelo. Se me está ocurriendo que con respecto a las coaliciones de gobierno, quizás sea la etapa superior al caudillismo. En vez de centrar todo en el caudillismo, se centra todo en coaliciones. Porque yo no puedo entender cómo, por ejemplo, el pibe este que ganó ahora las elecciones, él ganó con un partido político minoritario contra dos frentes políticos, el nuestro y el de Macri. O sea, el tipo fue sin ningún frente y ganó. Nosotros haciendo frentes, siempre estamos respondiendo al frente, como era que decía, la unidad hasta que duela, volver mejor, todo ese tipo de cosas. O sea que yo creo que eso quizás sea la etapa superior del caudillismo, porque no ponemos al frente el proyecto nacional, un proyecto nacional. En nuestro caso justicialista, nosotros tenemos que difundirlo como el proyecto nacional argentino, en el cual, por ejemplo, el compañero Daniel Ripa había dicho de que si a alguien se le ocurre en vez de fabricar zapatos, fabricar otra cosa que sea más redituable, por ahí sería mejor atenerse a lo que había dicho el compañero Horacio de la planificación, que por ahí es mejor no fabricar lo que a uno más le convenga, sino que a que la patria más le convenga. Entonces la planificación tiene que ser a través de la patria, no a través de la necesidad de una empresa o de un grupo. Estas Claro. reflexiones me salen ahora después de escucharlo a todos ustedes, me parece que está fabuloso Sí. todo este debate, me parece muy, muy bueno. Agradecerle a Horacio, me parece muy buena su exposición. Y bueno, Antonio, Daniel, también espectacular. Así que eso quería Yo decir. creo que Gracias. en conducción política Perón plantea que al caudillismo hay que reemplazarlo al sectarismo y al caudillismo por una doctrina, o sea, llamarle así por una idea compartida. O sea, yo creo que lo que planteaba Horacio recién era tratar de lograr, más allá de la acción de gobierno, una idea compartida nacional, o sea, un proyecto nacional que tenga finalidades comunes. Creo que lo dice en el modelo Perón, o sea, llegar a ideas comunes sobre las cuales ya deberíamos estar de acuerdo, según dice él, ¿no? O sea, si hubiéramos hecho el trabajo que planteaba recién Horacio, además de gobernar, de tratar de formar un proyecto nacional con todas las fuerzas que de una forma u otra tengan al hombre, a la mujer, al ser humano como centro de su tarea y de su preocupación, ¿no? Con esta gente que nos gobierna hoy, que tiene como centro de su preocupación el dinero, los negocios y robar lo más posible en el menor tiempo posible. Con todos aquellos que de una forma u otra tengan al ser humano como centro de la preocupación política, ¿no? La tarea del bien común, no la tarea del bien de determinados sectores. Bueno, más o menos ya vamos, creo que son, si no hay otra pregunta. Sí, ahí Daniel quiere hablar, me parece. Daniel. Daniel Ripa. Sí, solamente hacer la aclaración de que estamos en un todo de acuerdo. El comentario que había hecho Moreno tenía que ver digamos, era en el contexto de un congreso doctrinario, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí. en el que estuvieran todas las manos pudieran participar, y que estas propuestas, digamos, que surgieran de distintos sectores,
estuvieran acordadas y coordinadas por todo el resto del movimiento. Es importante el tema de resaltar la palabra movimiento, porque no solamente determinados sectores, ¿no? Sino que fueran con todas las modificaciones necesarias como para contribuir, ¿no? a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria, no solamente de un sector individual. Ok. Bueno, nos vemos el lunes que viene. El viernes que viene no hay encuentro, y seguimos el lunes que viene entonces. No, compañeros, gracias por todo. Gracias, Antonio. Gracias, No, compañeros. por Nos favor, vemos. por favor. Chau. Gracias, muy interesante. Hasta la próxima. Gracias a vos, gracias por participar. Felices Pascuas. Gracias A todos. igualmente, para todos y todas.